Entre líneas. En esta columna, Álvaro Montenegro Calvachi analiza los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales más relevantes, aportando claridad y reflexiones a la opinión pública, porque entender nuestra realidad es tarea de todos. Cordial saludo. Para mi columna de hoy, Entre líneas, la he titulado Juez Constitucional de Tutelas. El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Introducción. Referencio el canon constitucional anterior para hacer alusión al nuevo decreto que modifica el reparto de tutelas contra el presidente de la República y otras autoridades nacionales. Efectivamente, el Gobierno Nacional expidió el decreto 0799 del 9 de julio del 2025, mediante el cual se modifica el artículo 223121 del decreto 1069 del 2015, reglamentario del sector justicia y del derecho, que regula el reparto de las acciones de tutela y que contemplaba que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como las actuaciones administrativas, políticas, programas y o estrategias del gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado. Esta norma deroga el numeral 12 del citado artículo y unifica el criterio para repartir tutelas contra autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la República, estableciendo que éstas serán conocidas en primera instancia por jueces del circuito o de igual categoría. El cambio obedece a decisiones judiciales previas, como la suspensión provisional por parte del Consejo de Estado de la norma que otorgaba competencia exclusiva al Consejo de Estado para conocer de tutelas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos. Este decreto, según se expone, busca fortalecer la imparcialidad del sistema judicial, evitando que una misma corporación actúe en doble calidad. Primero, como juez de tutela y luego como juez de control objetivo de legalidad de los actos presidenciales.
Asimismo, se mantiene el acceso amplio a la justicia, permitiendo que cualquier juez del lugar donde se alega la vulneración pueda conocer la tutela. La medida, al parecer técnica en su redacción, tiene profundos efectos sobre el equilibrio de poderes y la garantía de los derechos fundamentales, ya que permite una mayor desconcentración y proximidad judicial para quienes buscan la protección constitucional. Sin embargo, el decreto no menciona que haya agotado un trámite ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual cumple funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actúa en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Se integra por 4 consejeros. Lo anterior en desarrollo del artículo 237 constitucional que establece las atribuciones del Consejo de Estado, señalando entre otros aspectos. Primero, desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señale la ley. Tercero, actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. Ahora bien, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adoptado por la Ley 1437 del 2011, modificada por la Ley 2080 del 2021, contempla en su artículo 113, concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de Consulta y Servicio Civil deberá ser previamente oída en los siguientes asuntos. Primero, proyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado. El texto normativo anterior hace alusión a disposiciones administrativas, entendidas estas como una decisión o acto emitido por una autoridad administrativa en ejercicio de funciones públicas, que tienen efectos jurídicos y busca regular situaciones concretas o generales dentro del ámbito de su competencia. Aunque el término disposición administrativa no está definido expresamente en la ley como una figura única, se deriva del concepto de acto administrativo tratado en la Ley 1437 del 2011, entendido como toda manifestación de voluntad de quien está habilitado para ejercer la función administrativa con el fin de producir efectos en derecho. La expedición de estos actos estará regulada por las normas de derecho público y, en consecuencia, están sometidos al control de legalidad por la jurisdicción contenciosa administrativa. Conclusión. Opino entonces que el decreto expedido, si bien es una disposición administrativa o más claramente un acto administrativo que modificó otro acto administrativo que contemplaba reglas de reparto en materia de tutelas contra el presidente de la República, conocidas en el Consejo de Estado, y que ahora pasarán a los jueces del circuito o sus equivalentes, pretermitió el trámite que debía de surtirse ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Y por esta inobservancia puede ser objeto de demanda ante el propio Consejo de Estado buscando su nulidad, pero también, independientemente de lo antes expuesto, puede tener varias lecturas. Primero, que es una retaliación contra el Consejo de Estado por haberle tumbado varias decisiones administrativas. Segunda, que no desea que el Consejo de Estado conozca de las tutelas en su contra porque puede conocer como juez natural del control objetivo de legalidad de los actos administrativos que expide. Tercero,
que busca su propio juez de tutela en el ocaso de su mandato para no tener traspiés en sus decisiones. 4. Que confía más en el juez unipersonal y no en el juez colegiado, en donde pueden existir consideraciones más políticas o ideológicas que jurídicas. Y 5. Que se mantiene el acceso amplio a la justicia, permitiendo que cualquier juez del lugar donde se alega la vulneración pueda conocer la tutela. Lo cierto es que, al despojar al Consejo de Estado del conocimiento de las tutelas contra el presidente de la República, se trastoca el equilibrio de poderes y como demócratas que somos, debemos de propender porque el Estado social de derecho se respete. Porque si bien es cierto, y como lo expuso la Corte Constitucional, las reglas de reparto no definen competencias judiciales, sino que organizan internamente el trámite de las tutelas, también lo es que el decreto expedido, cualquiera que fuere su rango y objeto, sí afecta la organización o el funcionamiento del Consejo de Estado.